Justin Bieber es la peor víctima del turbio Sean Combs, alias Diddy. As soon as you turn 16, you know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time you get in LA. Yeah, this gonna be yours. So, every time you come in LA, it's a little dusty, but you know. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y desde que lo descubrieron en YouTube hasta su estrellato mundial universal, Justin Bieber parecía tenerlo todo. Pero ¿qué pasa cuando un niño canadiense se lanza al feroz mundo de Hollywood? La fama, aunque deseada por muchos, viene con un precio alto. Para Bieber, este precio incluyó el constante escrutinio público y la presión de mantenerse en la cima, todo bajo los ojos vigilantes de figuras poderosas como Diddy. Hablando de Puff Daddy, este magnate de la música es una mezcla tremenda de éxitos y controversias, pero ¿cómo se mezcló en la vida del joven Bieber? Al principio todo parecía un cuento de mentoría, con Diddy como el guía del nuevo talento. Sin embargo, indagando un poco más, la cosa parece un poquito más picante y hasta un poco manipuladora. Tener un mentor está buenísimo, es genial, pero ¿y si eso te convierte en un títere? Para Bieber, estar bajo la tutela de un titán como Diddy significaba zambullirse en un estilo de vida de excesos y decisiones un poquito turbias. Imagínate ser un pibe, un niño, tratando de armarte una vida y tenés que cumplir con las expectativas de un mentor con su propia vida, que básicamente era para volverse loco. Porque hoy estamos empezando a saber lo que era la vida de Diddy. Y ni hablar del golpe emocional que significa la fama. El pibe se convirtió en un fenómeno mundial cuando la mayoría apenas está decidiendo qué hacer el fin de semana. Entre críticas a mansalva, paparazzis espiándote hasta en la sopa y el desafío de mantener relaciones reales en un ambiente que muchas veces parece valorar más lo superficial que lo genuino. Happy holidays, Just. La vida de Bieber fue cualquier cosa menos un paseo en el parque. ¿Y qué onda la vida escolar? Justamente de un niño, repito, niño. Él empezó como un niño, un adolescente sí, pero era un niño. ¿Cómo es la vida escolar entonces de un niño superestrella? Para empezar, olvídate de la estructura de una escuela tradicional. Este pibe vivía en un remolino constante de giras, entrevistas y sesiones de grabación donde el tiempo para una educación formal brillaba por su ausencia. ¿Te imaginas el quilombo que debe ser eso para un adolescente? Si en un entorno educativo normal y las interacciones sociales de la escuela es fácil caer en decisiones medio complicadas y comportamientos, como en este caso, turbios. Hablando de comportamientos, el lado rebelde de Bieber no era nada raro. Piensen en esto: cuando estás en esa situación, a veces la rebeldía es tu grito de batalla, tu chance de tomar las riendas de una vida que parece estar completamente programada, decidida por otros. Estás siempre bajo el microscopio y manejado por adultos. Ponerle un poco de pimienta a las cosas puede ser tu única jugada para sentirte dueño de algo en tu vida. La gente piensa que es fácil, así, dinero, fama, gloria, pero cuando un pibe tendría que estar tirado en el sillón todo el fin de semana jugando a los videojuegos, haciendo lo que quisiera, el tipo estaba trabajando. Y no nos olvidemos de la presión gigantesca que cargaba sobre sus hombros, desde tener que ser un ejemplo para los demás hasta cumplir con las demandas de una carrera que es una locura en todo el mundo. Cada tropezón de Bieber se convertía en noticia no solo nacional sino internacional, hasta el cosmos llegaba. Ese tipo de presión puede aplastar a cualquiera y mucho más a un adolescente que está en el momento más intenso de su vida. La gran pregunta es: ¿las personas a su alrededor en este momento de su vida eran los mentores que necesitaba o solo buscaban sacar tajada de su talento y su fama? La falta de un buen mentor que le importara en serio por su bienestar integral probablemente le hizo la vida más difícil y lo dejó expuesto a influencias negativas. A simple vista, este tipo, Diddy y tantos otros han parecido, en su caso y en realidad en el caso de muchos más, parecen mentores, protectores, pero en realidad tienen. Hablo del pasado de él y en el presente y en siempre. En el caso de todos estos niños estrella, ¿tienen realmente las mejores intenciones? Estos padrinos de la industria, que muchas veces mueven los hilos de las carreras de las jóvenes estrellas, pueden ser una bendición y una maldición al mismo tiempo. Te dan oportunidades de oro, pero también pueden meterte en sus propios líos y visiones, sacrificando a veces el bienestar del artista. Un punto que levanta Polvareda es esa custodia, entre comillas, que algunos artistas de renombre ejercen sobre las nuevas promesas. Esto que suena a la mentoría más épica posible, porque imagínate, sos un artista, un cantante, un bailarín y te mandan con el número uno de todo eso. Bueno, suena muy bien, pero en general se pasa por alto todo lo que tenga que ver con protecciones legales y éticas. En el caso de Bieber, su vínculo con Diddy mostraba una trama más densa y en algunos momentos se veía bastante explotador. Testigos
testimonios y videos nos hacen ver que Diddy quizás tenía una mano más pesada de lo debido en la vida de Justin adolescente y por ende vulnerable. Las fiestas, los eventos sociales y los encuentros privados en Hollywood, esos lugares donde se cuecen habas, como quien dice, muy grandes, también son el escenario perfecto para perpetuar actitudes cuestionables, por llamarlas de alguna manera, ilegales en muchísimos casos. Imagínate un pibe como Justin Bieber manejándose en ese mundillo sin un guía de verdad y bajo el cuidado, entre comillas, de tipos como Diddy. Eso es un campo minado. Las decisiones que se toman en esos lugares pueden marcar a fuego cómo ves el mundo y cómo tratas a los demás en un ambiente donde el respeto y la integridad deberían ser sagrados. El roce en esos ambientes y estas influencias no solo modela cómo los artistas crecen personalmente, sino también cómo se manejan en público y en sus relaciones personales y profesionales a lo largo de sus vidas. Para Bieber, los estragos de estas influencias tempranas se vieron en varios incidentes públicos y elecciones personales que fueron carne de medios alrededor del mundo. Ya sé que ya sabes quién es Diddy, qué ha pasado, etcétera, pero te lo voy a resumir por las dudas para que veas quién era el tipo, el mentor, con quién pasaba muchísimo tiempo cuando era un niño. ¿A la casa de quién se iba a dormir? ¿Con quién salía de fiesta? Bueno, con este señor. En noviembre del 2023, la vida de Diddy tomó un giro dramático cuando Cassandra Ventura, una expareja y artista, lo acusó de abuso sexual y explotación durante una década. Estas acusaciones no solo reavivaron viejas sospechas, sino que también abrieron la puerta a una serie de investigaciones que buscarían descubrir la verdad detrás de su imperio de Bad Boy Records. ¿Sería este el inicio del fin entonces para el magnate de la música? Bueno, la situación se intensificó en marzo cuando agentes de Seguridad Nacional de los Estados Unidos allanaron varias de sus mansiones en Los Ángeles y en Miami. Los informes indican que encontraron teléfonos y videos con unos contenidos que, aunque no se revelaron al público, podrían ser de lo más turbio e ilegal. Este tipo de evidencia sugiere que las actividades de Sean Combs, alias Diddy, podrían haber cruzado líneas legales y éticas, planteando la duda de cuál era en realidad el verdadero negocio de este hombre. En la medida que las investigaciones se fueron profundizando, más personas salieron a la luz con acusaciones contra Diddy. Rodney Jones, un productor que trabajó con él, presentó una demanda alegando acoso sexual y proporcionó evidencias de audio y video sobre actividades completamente ilegales en eventos organizados por Sean Combs, incluyendo fiestas donde presuntamente había cosas muy turbias sucediendo con menores y consumo de sustancias. Este patrón de comportamiento descrito en las demandas pinta un retrato sombrío de un hombre que utilizó su poder para manipular y explotar a otros. Ahora, volvamos a lo que estábamos hablando antes, porque este señor era el mentor de Justin Bieber. ¿Qué pasó recientemente? Bueno, surgieron videos que muestran interacciones entre los dos, Justin Bieber y Diddy, que muchos calificaron como problemáticas. En estos clips vemos un Diddy claramente dominante y un Bieber adolescente que parece estar bajo una considerable presión. Por ejemplo, en uno de estos videos, Diddy promete extravagantes regalos a Bieber, como autos y una mansión, cuando cumpla 18, mientras insinúa actividades para adultos que son claramente inapropiadas para un menor. Estas imágenes provocaron una ola de indignación y preocupación por las tácticas de manipulación que las figuras de poder podrían emplear en estos jóvenes vulnerables. Aunque Bieber nunca confirmó ni dejó de confirmar ser una víctima de algo por parte de alguien, el escrutinio público y un simple análisis de su comportamiento a través de los años nos hacen pensar que estas influencias durante su adolescencia podrían haber dejado algún tipo de cicatriz, alguna marca. Obviamente todo el mundo empezó a sacar conjeturas ahora que pasó esto con Diddy y salieron estos videos de vuelta a la luz. ¿Es el comportamiento errático de Justin Bieber y todos sus problemas legales una cosa que nace en esta época? ¿Un daño colateral, por decirlo de alguna manera? ¿Qué es exactamente lo que vivió? ¿Fue parte de todos estos hechos ilegales por parte de Diddy o realmente él fue una víctima? Como se ha hablado, o como han hablado algunos testigos que dicen que se hacían cosas con menores. Internet está lleno de especulaciones y debates sobre cómo estas tempranas experiencias podrían haber impactado en su salud mental y en las decisiones de su vida. Figuras como Diddy han sido criticadas por su rol en moderar las carreras y las vidas de estrellas emergentes. En lugar de ser verdaderos guías, algunos de estos tipos imponen sus propias visiones, sus deseos y en general sacrifican el bienestar de los jóvenes en favor de más ganancias, más poder y muchos delirios místicos que tienen algunos de estos personajes. La relación entre Bieber y Diddy nos invita a cuestionar la ética
de estos actos, de este sistema y el verdadero significado detrás de esto. Pero la historia de Justin Bieber es solo un ejemplo de cómo la cultura de las celebridades en Hollywood necesita una revisión profunda si queremos proteger a nuestras futuras generaciones de artistas. Como siempre, quiero que me comentes qué opinas de todo esto. ¿De verdad crees que Justin Bieber no vivió nada en estos ambientes turbios o realmente quedó marcado de por vida? Coméntame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes, hacete miembro, porque si fueras miembro habrías visto este video y otros tantos antes de que se publiquen. Soy Juanito Say y nos veremos la próxima. Paz.